Bienvenidos al canal de Asesorías Prexun. En esta sesión estaremos analizando los reactivos de un examen de simulación, esto correspondiente al área de español. Mi nombre es Raquel Chaires, soy profesora aquí en Asesorías Prexun en esta asignatura. Entonces vamos a estar analizando estos reactivos. Veamos, el primero de ellos dice: parte del debate en la que los participantes defienden su postura exponiendo argumentos. Bueno, es una estrategia de comunicación y aquí nos pide la parte en la que los ponentes defienden su postura. Primero aparece en el inciso A la exposición inicial y esta la vamos a descartar porque aquí cada ponente expresa brevemente su punto de vista del tema, ¿sí? Es únicamente un inicio. Y luego viene la presentación, esta también la vamos a descartar como respuesta porque es donde el moderador da a conocer el tema a discutir y presenta a cada uno de los ponentes, dando lectura del currículum de cada uno de estos. La respuesta correcta es la C, donde se da la discusión. Aquí es donde cada uno de ellos expone sus argumentos. Descartamos entonces la D, que es la conclusión, ya que en la conclusión cada ponente sintetiza sus opiniones y presenta a modo de resumen lo más relevante del tema. Igual, lo mismo sucede con la despedida. El moderador destaca lo más relevante, lo más sobresaliente y señala sus conclusiones. Veamos el siguiente reactivo y nos dice: es el objeto indirecto de la oración. También el examen va a hacer alusión en algunas preguntas acerca de la estructura completa de la oración. En este caso viene diciendo el siguiente ejemplo: el doctor recetó un calmante a Lucía ayer. ¿Cuál es el objeto indirecto en la oración? Recetó, ayer, un calmante, el doctor o a Lucía. Para identificar el objeto indirecto hay que hacernos una pregunta. El objeto indirecto, como su nombre lo dice, es sobre quién recae de manera indirecta la acción del verbo, ¿sí? De manera indirecta. En este caso, la pregunta que nos hacemos es ¿a quién o para quién? Siempre se lo vamos a preguntar al verbo. Cada pregunta que ustedes se quieran hacer para encontrar el elemento de una oración, se la vamos a hacer al verbo. Entonces, el doctor recetó un calmante a Lucía ayer y le preguntamos ¿a quién recetó un calmante? Y nos responde a Lucía. Por lo tanto, Lucía es el objeto indirecto, sobre quien recae directamente la acción del verbo. ¿Por qué descartamos el inciso A? Porque recetó es un verbo, pues el núcleo del predicado. Ayer es un modificador circunstancial de tiempo, nos indica el tiempo donde sucedieron los hechos, fue ayer. Un calmante no lo elegimos porque es el objeto directo. Así como está el objeto indirecto, también el objeto directo, pero sobre este cae directamente la acción del verbo. Y para él preguntamos qué es lo que, le preguntamos al verbo qué es lo que recetó y nos dice un calmante, por eso también lo descartamos. Y el doctor definitivamente no es el objeto indirecto porque él es el sujeto. Entonces ahí ya tenemos definidas cuáles son cada uno de los elementos dentro de la oración, pero en este caso nos pidió el objeto indirecto, que es a quién. Vamos con el siguiente reactivo. Veamos qué nos dice: tiempo verbal en el que se encuentra el verbo subrayado. Creíamos que hablarías por teléfono. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparecen dos verbos en la expresión, pero claramente nos está indicando que nos enfoquemos en el que está subrayado. ¿En qué modo se encuentra? Bueno, sabemos que hay tres modos en el español. El modo indicativo expresa hechos reales, aquello que sucede en el momento, aquello que quedó en el pasado o aquello que sucederá en un futuro. Incluso, por ejemplo, estudiaremos para el examen, es un hecho que lo haremos, aunque esté en futuro. Luego podemos ver el modo subjuntivo. En el modo subjuntivo expresa hechos irreales, poco probables, dudas o deseos. En el modo subjuntivo, por ejemplo, pudiéramos encontrar hubiera estudiado, ¿sí? Esa expresión, pues si no lo hiciste, no sucedió, no pasó, entonces es en el modo subjuntivo, el hubiera.
Y luego podemos ver el modo imperativo, que el modo imperativo nos expresa órdenes o ruegos. Salga del aula, tome asiento, estudia para tu examen, etc. Entonces, ¿en qué modo se encuentra? Bueno, ya explicamos los modos, pero ¿en qué tiempo? Ahí nos dice futuro, copretérito, presente, futuro y pospretérito. Este verbo subrayado se encuentra en pospretérito. El pospretérito es un tiempo que también se le llama condicional. Nos indica que una acción sucede después de otra que ya es pasada. O también se le llama condicional, por ejemplo, vendría por mí si salía temprano, ¿sí? Vendría, ese es un verbo en pospretérito. Jugaría si la pierna no me doliera tanto. Entonces ahí están los verbos. Algo que también nos ayuda a definir un verbo en pospretérito es que termina en ría. De esa manera también lo podemos identificar. Y aquí solamente tenemos un pospretérito que está en modo claramente indicativo. El pospretérito se considera un hecho muy probable que suceda, por lo tanto está en el modo indicativo. Entonces la respuesta es el inciso E. Y descartamos totalmente el futuro, porque el uno es hablará, sería en futuro, en copretérito hablaba, en presente habla y en futuro hablará. Por lo tanto quedan descartados, nos quedamos con el inciso E. Veamos el siguiente, que dice palabra que se ha acentuado incorrectamente. ¿Quién cogió mi lápiz café? Bueno, en este reactivo descartamos la palabra quién porque está bien acentuada. Es un pronombre interrogativo. Cada vez que escribimos la palabra quién dentro de un signo de interrogación o de exclamación, llevará tilde. Por lo tanto, no es lo que buscamos. La palabra lápiz está correcta también acentuada o tildada porque es una palabra grave y la regla dice si termina en N, S o vocal no se debe tildar, pero esta termina en Z, en cualquier otra consonante, por lo tanto sí se tilda. Mi es la respuesta que estamos buscando, es la incorrecta. ¿Por qué? Porque dice, ¿quién cogió mi lápiz café? Esto nos habla del acento diacrítico. El acento diacrítico solamente lo utilizamos en los monosílabos. Los monosílabos son palabras que tienen una sola sílaba, entonces tienen varios significados con tilde o sin tilde. Por ejemplo, este mi sin tilde es un adjetivo posesivo. Cuando decimos mi lápiz, mi jugo, mi refresco, mi agua, etc. Ahí no llevaría tilde, como en este caso, ¿quién cogió mi lápiz? Pero el mi sí lleva tilde cuando es un pronombre personal, cuando decimos a mí me gustan mucho las fresas, ¿sí? A mí no me digas qué fue lo que pasó. Ese sí llevaría tilde, ese mi. Entonces, por eso es la respuesta correcta. Cogió sí es una palabra que lleva tilde, es un verbo en pretérito y es una palabra aguda, por lo tanto se acentúa, termina en vocal. Y café también cumple con las mismas características, lleva tilde, es una palabra aguda y termina en vocal. Continuamos con el siguiente reactivo, dice enunciado formado por oraciones coordinadas. Bueno, hay oraciones coordinadas y oraciones subordinadas. Las oraciones coordinadas también se les llama independientes y utilizan varios nexos, utilizan varias conjunciones. Veamos las oraciones. Dice, el examen que presenté ayer estuvo difícil. Los boletos cuya terminación sea 7 recibirán reintegro. Trabajaré por el día y estudiaré por la noche. El periódico que publicó la noticia no fue veraz. El gato, como podía, se aferraba al árbol. Aquí la respuesta correcta está en el inciso C. La I es una conjunción coordinada y se le llama copulativa. Quiere decir que nos sirve para unir. En este caso, está uniendo la primera oración, trabajaré por el día, uniéndola con la segunda, estudiaré por la noche. Y si se dan cuenta es independiente una de la otra.
son oraciones independientes. ¿Qué las está uniendo? Pues esta conjunción copulativa, que es la I. ¿Por qué no elegimos el inciso A? Dice, el examen que presenté ayer estuvo difícil, porque esa es una oración subordinada. Las oraciones subordinadas lo que tienen es que tienen una oración principal y un complemento. Por ejemplo, el examen estuvo difícil. Esa sería una oración principal, pero le agregamos un complemento, que presenté ayer. Y ya se subordina, ya se complementan una de la otra. O también podemos ver el periódico que publicó la noticia no fue veraz. Lo mismo sucede, el periódico no fue veraz. Y le agregamos este antecedente que publicó la noticia. Por eso los descartamos. Y claramente, bueno, descartamos B y E porque claramente está la conjunción copulativa en el inciso C, que es la I. Es una copulativa y no tenemos ninguna conjunción copulativa en el inciso B ni en el inciso E, donde también es una subordinada adverbial. Aquí lo dice con la expresión como. Siguiente reactivo nos dice, movimiento literario del siglo XIX que tiene a Enrique Heine, Lord Byron y Gustavo Adolfo Bécquer como grandes exponentes. Algo importante que hay que resaltar aquí es que debemos ir relacionando los diferentes autores con las corrientes literarias, cuáles fueron los principales exponentes y sus obras. Aquí aparece el realismo, el romanticismo, modernismo, neoclasismo y también el vanguardismo. Aquí la respuesta correcta es el romanticismo. Estos son sus principales exponentes. De este lado, el autor, que es Enrique Heine, su obra es el libro de las canciones. Y luego podemos ver también el siguiente, que es Gustavo Adolfo Bécquer, que en este caso su obra es Rima. Y por último, Lord Byron en su obra Odas. Es importante que ustedes vayan relacionando los autores con las corrientes literarias, ya sea del modernismo, neoclasismo, vanguardismo, etc. Aquí tenemos ya los principales exponentes del romanticismo. Vamos ahora con el siguiente. Nos dice característica que distingue a la crónica. Hablamos un poco acerca del tema de los textos periodísticos y nos dice lo siguiente. Se publica en los diarios sin ser un artículo periodístico. No se trata de esto, la crónica, ya que es un artículo periodístico. Permite al periodista hacer comentarios personales sobre lo que informa. Sí, este es un artículo periodístico que permite al periodista dar sus impresiones. En este caso, el nombre del autor aparece como el responsable de la publicación en una crónica, algo que no sucede en una editorial. ¿Es el más completo de los artículos periodísticos? No, aquí nos está hablando de un reportaje. Refleja la postura ideológica de la empresa periodística, ahí nos habla de la editorial. La editorial no se le coloca el nombre del autor, sino el periódico pues se hace responsable de esta publicación. ¿Informa de manera veraz y oportuna sobre sucesos actuales? No, aquí nos está describiendo la noticia. Por lo tanto, la respuesta correcta para la crónica es el inciso B. Continuamos con el reactivo que nos dice lengua indígena mexicana, hablada en algunas comunidades yucatecas. Bueno, aquí nos aparece un mapa de la República Mexicana y aparece la lengua indígena tarahumara, la lengua huichol, la lengua zapoteca, mixteca y maya. Y nosotros tenemos que ubicarla en los diferentes estados donde se habla esta lengua. Bien, vamos a ubicar primero la lengua tarahumara y la podemos encontrar en el norte. Se habla en Chihuahua y parte de Durango y de Sonora. La lengua huichol la podemos encontrar en el centro, que se habla en Nayarit y en Jalisco. La siguiente, que está en el sur, es la zapoteca o mixteca en Oaxaca. Y por último, en el sureste es maya o lacandón. Ahí están entonces ya las lenguas indígenas que se hablan en algunos de los estados de la República Mexicana. En este caso, en las comunidades yucatecas se habla el maya o el lacandón, que está en el inciso E.
En este caso, concluimos ya con los reactivos de la parte de español, esperando que les haya sido de mucha utilidad. Si tenían alguna duda, ya conocimos cuáles son los temas, cómo van a ser presentados dentro de los reactivos en su examen. Si les ayuda esta información, por favor denle like a este video.